¿Me podrás dar para compartir por favor? ¿Me podrás dar permiso para compartir en el iPad, por favor? Por favor. Recording in progress. Recording stopped. Manuel, ¿te deja compartir pantalla? Ah, ya vi. Sorry. Gracias. Mande, mami. Estoy en una clase. Ah, bueno. Ahorita me avisas. Sí. Listo. Ok. Bueno, a ver, entonces, recapitulando lo que acabamos de ver, tenemos la luz del tubo, Recording que in es progress. esta cosa, o sea, lo hueco, y lo que está en contacto con la luz, pues es esta capa rosa que es la mucosa, ¿no? Y luego, después de la mucosa, que tiene función de absorber y proteger, por cierto, tenemos aquí la submucosa. Esta tenía glándulas y se encarga de las secreciones, porque pues las glándulas se aplastan y sacan moco. Y luego teníamos la muscular. La muscular externa la podíamos dividir en la longitudinal externa y la circular interna. Circular, segmentación; longitudinal, peristalsis. Y ya la más externa, por fuera, teníamos, si el órgano era intraperitoneal, la capa serosa, que nos ayuda a reducir la fricción entre el tubo intestinal que está doblado. Y si era retroperitoneal, tenía adventicia, no serosa. Y esta adventicia es un tejido fibroso, duro, conectivo, que nos ayuda a anclar a la parte del tubo digestivo, como por ejemplo al colon ascendente y descendente, a la pared del abdomen, para que no se mueva y ahí se quede. Ok. Y algo que se me pasó a mencionarles. Así como la capa muscular externa, la puedes dividir en dos subcapas, la circular interna y longitudinal externa. La mucosa, la capa mucosa, también tiene varias subcapas, tiene tres. O sea, la mucosa de aquí, la capa mucosa, tiene tres subcapas, o sea, la puedo subdividir en tres cositas más chiquitas. ¿Ok? Entonces, si yo le hago zoom a esta capa mucosa, o sea, agarro solo la mucosa, pues. La mucosa la puedo dividir en tres. Tenía la mucosa, aquí lo tenía. Tiene la capa epitelial, la lámina propia y la muscular de la mucosa. ¿A qué me refiero con eso? Tiene, o sea, la mucosa de aquí, o sea, todo esto es lo rosa, ¿no? Lo rosa que está pintado aquí. Pero esto rosa lo puedo subdividir en tres subcapas. La subcapa de la mucosa más profunda es una capa muscular. Es una capa muscular muy finita, muy, muy, muy finita, que sirve como para movimientos chiquitos, ¿no? Y ayuda un poco con las secreciones y así, de que a contraer glándulas y ese tipo de cosas. O sea, cosas más locales, ¿no? Y a eso se le llama muscular de la mucosa. Es la capa fina de músculo liso para movimientos locales. Aquí. O sea, aquí en esta capa rosa, aquí abajito estaría muscular de la mucosa. Y luego, arriba, o sea, la que está, sí, aquí está la luz, ¿no? Luz, luz. Aquí la de arriba es la capa epitelial, o sea, son células epiteliales, literalmente. O sea, imagínense, estas son células, ¿no? Células, 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 células. Literalmente son células epiteliales, o sea, son células de recubrimiento. Y estas son las células que se encargan de absorber las cosas, así como dijimos que la mucosa tiene la función de absorber, porque es la que está en contacto con la comida.
Bueno, ¿qué subcapa de la mucosa, o sea, ya poniéndonos más específicos, es la que está en contacto con la comida, mayormente? Pues la capa epitelial. Si aquí están las células que están en contacto con la comida, pues la absorben, ¿no? Y las células, si pueden ver, pues están muy acomodaditas, ¿no? Así muy bonitas, en fila, cubitos ordenados. Bueno, imagínense que yo tengo cubos, o sea, así de juguete, cubitos de madera, ¿no? En la vida real. O sea, tengo cubos de madera y yo los quiero acomodar a que todos mis cubos de madera queden perfectamente alineados. O sea, mis cubitos de madera de verdad, ¿no? O sea, hablando de un ejemplo. Si yo quiero que mis cubitos de madera queden así bien bonitos en filita, a nivel todos, no lo puedo hacer flotando, ¿verdad? O sea, ocupo primero tener una mesa, una superficie plana, donde poner mis cubos, para que al poner ahí mis cubos ya queden todos al mismo nivel. Porque si yo tengo una superficie rugosa, quiero acomodar ahí mis cubos, pues mis cubos van a quedar feos. ¿Me explico? Bueno, con las células es lo mismo. O sea, no puedo acomodar las células, si yo las quiero tener así bonitas, pues no las puedo tirar ahí nomás. O sea, ocupo tener una base. Y esa base está hecha de tejido fibroso. Y esa base se le llama lámina propia. O sea, así se le llama a esta base. Entonces es la lámina propia. Aquí. Lámina propia. ¿De qué sirve la lámina propia? Nada más es para ahí poner las células epiteliales. Y ya. Entonces la mucosa la podemos subdividir en 3 subcapas. O sea, esto es la misma mucosa. Tiene la capa epitelial, la lámina propia, que es donde se acomodan las células epiteliales, y la muscular de la mucosa, que sirve para movimientos locales. ¿Alguien tiene dudas? Ya esto ahora sí ya fue todo de las capas del tubo digestivo. ¿De qué tipo de tejido dijiste que era la lámina propia? La lámina propia es tejido conectivo. Ok, gracias. Ahí, importante. No les dije. Aquí en la lámina propia es por donde pasan los vasos sanguíneos que nutren a las células epiteliales. O sea, por aquí van pasando vasos sanguíneos que van a ir nutriendo a estas células. ¿Ok? Preguntan por el chat que a qué se refiere movimientos locales de la capa muscular de la mucosa. Ok. Si recuerdas, teníamos dos movimientos grandes que los hacía la capa muscular externa. Teníamos la peristalsis, que era el avanzar la comida, y teníamos la segmentación, que era machacar la comida. Y estos son movimientos bruscos porque la capa es un músculo grande. Ahora, imagínate que tienes una capa de músculo chiquito. Pues, ¿cuánto vas a poder mover con un músculo chiquito? Poco. Entonces, en vez de mover la comida de aquí de punto A hasta el punto B, o de aplastar la comida con potencia para que se mezcle y se machaque, pues podrás hacer como, no sé, o sea, cosas más pequeñas. La verdad no sé cómo describirlo, así con algún ejemplo particular, pero a grandes rasgos es eso. O sea, en vez de mover grande, mueves chiquito. O en vez de aplastar fuerte, aplastas más leve. O sea, es como es una capa más finita, más chiquita, o sea, si comparas el tamaño de esto con esto, pues los movimientos van a ser más pequeños. Por eso les dice que son locales, porque no estás, o sea, no los puedes ver de que a grande rasgo, como si podías ver el movimiento que hace la capa muscular externa. Bueno, entonces seguimos con los plexos. Ok. El sistema nervioso entérico. ¿El sistema nervioso entérico qué es? El sistema nervioso entérico es el sistema nervioso que controla todo lo que tiene que ver con el intestino, estómago, digestión, todo el proceso digestivo. ¿Ok? Vamos a dar primero una introducción del sistema nervioso para tener una idea general. Esto que van a ver aquí en la slide no es materia de digestivo,
pero sí lo tienen que entender o al menos tener una noción para poder entender lo que sí es de la materia digestiva. Pues esto es como la base sobre donde van a construir para poder entenderle a lo que sí es de digestivo. Nosotros tenemos un sistema nervioso. El sistema nervioso es todo lo que nosotros podemos sentir y hacer. O sea, todo lo que yo puedo percibir y todo lo que yo puedo decidir hacer. O sea, yo para mover mi mano uso mi sistema nervioso. Yo para sentir que alguien está tocando mi mano uso mi sistema nervioso. Ahora, el sistema nervioso lo podemos dividir en dos. El sistema nervioso central, que está hecho por el cerebro y la médula espinal, eso ahorita no es tan relevante. Y lo que sí es relevante es que el sistema nervioso periférico, que es todos los nervios que están alrededor del cuerpo, o sea, todos los nervios excluyendo el cerebro y la médula espinal, los podemos dividir en dos tipos de nervios, por así decirlo. Los que pertenecen al sistema nervioso autónomo y los que pertenecen al sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo es todo lo que no controlamos y el sistema nervioso somático es todo lo que sí controlamos. Entonces, si yo les digo, ¿cuál de estos dos, de este o este, cuál de esos dos uso para mover mi mano o para hablar? ¿Cuál dirían que uso? El somático. Exacto, el somático. Y si, entonces, ¿cuál está en el tubo digestivo, en el intestino, en el corazón? El autónomo. Exacto, el autónomo, porque ese nosotros no lo controlamos. Y el sistema nervioso autónomo todavía tiene dos subdivisiones más. Y esto lo circulé en amarillo porque esto sí es importante para la materia digestiva. O sea, si algo se deben de quedar es esto de aquí. Y probablemente con su materia de aporte o de endocrino, esto ya lo conocen. La división del sistema nervioso autónomo está en simpático y en parasimpático. ¿Ok? Alguien que, o sea, si ya todos saben qué es simpático y parasimpático, denme un like, porque yo creo que ya lo vieron en aporte y endocrino. Ándale, muchos likes, entonces ya saben qué es. Entonces ya nada más para recopilar, el parasimpático, rest and digest, todo lo que tenga que ver con relajarse. Simpático, fight or flight, todo lo que tenga que ver con pelear o huir. Ok. Muy bien. Ahora sí, el sistema nervioso entérico son nervios que son prácticamente autónomos. ¿A qué me refiero con eso? A que nadie los controla. O sea, yo para mover mi mano, la señal se origina desde el cerebro. O sea, yo tengo mi cerebro, tengo mi médula espinal y de la médula sale un nervio que llega a mi mano y se mueve mi mano. O sea, la señal nace aquí y se mueve hasta llegar a mi mano y mi mano se mueve. ¿Ok? Ahora, hay una diferencia con el sistema digestivo. O sea, si yo aquí tengo mi intestino, este es mi intestino, y acá está el cerebro, por ejemplo, o sea, yo aquí en el intestino tengo neuronas independientes del cerebro. O sea, si mi intestino se ocupa mover, con esta neurona la arma. O sea, con la misma neurona que está aquí en el intestino. O sea, no ocupa que del cerebro salga una neurona y llegue hasta el intestino a decirle qué hacer. No, esto no pasa. Por eso dice que es un sistema como independiente. O también a veces pueden escuchar que le digan al sistema nervioso entérico el cerebro del intestino, porque piensa solo, por así decirlo. ¿Me explico con ese concepto? De que es automático, autónomo, independiente. Muy bien. Bueno, ahora ya con eso en mente, vamos con las divisiones principales del sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico lo podemos dividir en dos plexos. El plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. ¿Qué es un plexo? Primero que nada, vemos que el sistema nervioso entérico se puede dividir en dos plexos. Plexo 1 y plexo 2. Es el plexo mientérico de Auerbach
y el plexo submucoso de Meissner. Los dos son plexos. Entonces, si el sistema nervioso entérico se conforma por plexos, pues primero hay que entender qué es un plexo. Bueno, vamos a hablar otra vez con conceptos coloquiales, o sea, cosas de la vida. Imagínense un mecate, o sea, una cuerda. Eso es una cuerda, ¿ok? Esto es otra cuerda. Y esto es una tercera cuerda. Ahora, pongo una cuarta cuerda, una quinta cuerda, otra cuerda, otra cuerda. Y si así hay muchas cuerdas independientes, yo las junto, formo una ¿qué? Esto es una red. Red. O sea, con muchas cuerdas solas, como este de aquí, este de acá, todas estas cuerdas solas, si yo las junto y las entrelazo y las conecto, se forma una red. Eso es un plexo, una red. Ahora, en vez de usar cuerdas, imagínense nervios. O sea, si yo tengo aquí un nervio, otro nervio, o sea, yo tengo 3 nervios. Pero si yo empiezo a juntar muchos nervios, muchos nervios y los interconecto a todos, se forma un plexo. Así como con cuerdas yo puedo formar redes, con nervios yo formo plexos. ¿Me explico? Excelente. Ok, de estos tenemos dos. El plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. Uno tiene la chamba de controlar las secreciones y el otro tiene la chamba de controlar la motilidad. Plexo submucoso de Meissner. ¿Qué creen que controle? ¿Las secreciones o la motilidad? Submucoso. ¿Qué hacía la submucosa? Las secreciones. El plexo submucoso de Meissner va a controlar las secreciones. Y el plexo mientérico de Auerbach. Mientérico. Músculo entérico. Mientérico. Pues este va a controlar la motilidad. O sea, el mismo nombre les dice qué hace. No son plexos nerviosos. O sea, tienes una red de nervios que controla las secreciones y una red de nervios que controla la motilidad. A ver, entonces vamos a ubicarlos anatómicamente ahora. Ya sabemos qué hacen y ya sabemos qué son. Ahora solo vamos a ponerlos para poderlos integrar en la foto que ya habíamos formado. Teníamos el tubo digestivo con nuestras capas. La mucosa, teníamos la submucosa, que tenía glándulas, que están las glándulas. Teníamos la capa muscular externa, que la podíamos subdividir en la circular interna y la longitudinal externa. Y acá teníamos la serosa o adventicia. Para el ejemplo vamos a decir que es serosa. Entonces ahí ponemos la serosa. Y dijimos que teníamos dos plexos en el sistema nervioso entérico, el de Meissner y el de Auerbach. El de Meissner, ¿qué dijimos que hacía? La motilidad. ¿No? Controla secreciones. Exacto. El plexo submucoso de Meissner controla las secreciones. ¿Quién de estas capas hacía las secreciones? La submucosa. Por eso mismo se llama plexo submucoso de Meissner. Porque ese es un plexo nervioso, o sea, una red de nervios, como ya les había explicado, que está justamente aquí. O sea, aquí está esa red de nervios. Entre la submucosa y la muscular externa. O sea, ¿dónde está ubicado anatómicamente el plexo de Meissner? Aquí. O sea, entre esas dos capas, ahí hay una red de nervios gigante que se llama plexo submucoso de Meissner. Y estos son nervios que, como ven, están conectando a las glándulas de la submucosa. Y las glándulas eran bolsitas llenas de moco. Y yo les dije que las glándulas cuando se contraen, pues son bolsitas. Si yo aplasto una bolsita que tiene algo adentro, pues ese algo de adentro se sale. ¿Qué es lo que va a hacer que la glándula se contraiga? El estímulo nervioso que le va a dar el plexo submucoso de Meissner. O sea, el plexo submucoso de Meissner se activa y le da un impulso a la glándula para que se contraiga.
y ya el moco sale. Así es como el plexo submucoso de Meissner controla las secreciones. Ahora, ¿qué plexo dijimos que controlaba la motilidad? Este es el de la submucosa, el de Meissner. Y nos falta el otro. Veamos, El de Auerbach. exacto. El plexo mientérico de Auerbach. Y este plexo mientérico de Auerbach controla la motilidad. ¿Qué capa del tubo digestivo controlaba la motilidad? La muscular. Entonces, ¿dónde va a estar? Pues en la muscular. Justamente en medio de la subcapa circular y longitudinal. Pues está adentro de la capa muscular externa. ¿En dónde? Entre la subcapa circular y la subcapa longitudinal. Y aquí sus fibras pues van a estimular ambas capas para así hacer que haya segmentación y haya peristalsis. Es igual pues la misma cosa, una cama gigante, o sea, una red gigante de nervios que controlan al músculo intestinal. ¿Alguien tiene dudas con el plexo mientérico de Meissner y el mientérico de Auerbach y el submucoso de Meissner? ¿O de cómo funcionan? Todo bien. Ya esto fue prácticamente el tema. Entonces, si alguien tiene alguna duda, este es el momento indicado para hacerlo. Excelente. Yo no entendí muy bien cómo el plexo de Meissner como aplastaba las glándulas. O sea, ajá. ¿Ok? Mira, los nervios conducen impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos son estimulantes. Entonces, si yo aquí tengo un nervio, o sea, esto es un nervio, ¿no? Y aquí tengo yo una glándula y el nervio es estimulante. Y la glándula tiene como fibritas contráctiles en la pared. Entonces, si la glándula está llena, si es una bolsita llena de algo, cuando yo dispare la chispa, o sea, aquí hay un impulso eléctrico, o sea, el nervio se prende solo, porque acuérdate que es independiente. O sea, este dispara. Ahora, dispara impulsos eléctricos, esto rojo que estoy dibujando es electricidad. En respuesta a la electricidad, la glándula se va a contraer. Y si yo contraigo a la glándula, pues lo que hay dentro de la glándula se va a salir. Porque, pues por la presión, de que la aplastas la bolsita y se sale lo de adentro. Así es como funciona el estímulo. ¿Sí me explico? Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Con toda confianza, de verdad. Muy bien. Bueno, ahora vamos a practicar. A ver si logré explicar bien. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál de estos es el plexo mientérico de Meissner y cuál es el de Auerbach? ¿Quién contesta? ¿Quién se anima? Aquí viendo con la pura foto, viendo ustedes las capas que hay aquí, ¿cuál dirían que es cuál? ¿Cuál es este y cuál es este? El Nadie. rojo es el de Auerbach. Ujú. Excelente. Y el azul el de Meissner. Muy bien, el que puso en el chat. Entonces, sí, las dos están correctas. El de Auerbach, el mientérico de Auerbach, y el de Meissner. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí tengo músculo longitudinal, músculo circular. Esto es la capa muscular externa, con sus dos subcapas. Y aquí en medio, ¿cuál estaba? El de Auerbach. Y acá esta es la submucosa. Aquí pueden ver músculo. Es la subcapa muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa. Esto es la mucosa, todo esto. Y aquí la lámina propia y la epitelial. Y aquí está la luz. Y esta cosa de aquí es la submucosa. Y pues aquí, ¿cuál dijimos que estaba entre la submucosa y la capa muscular externa? El de Meissner. Entonces, en efecto, plexo submucoso de Meissner, plexo mientérico de Auerbach. Bueno, esto ya lo expliqué, ya se lo saben. Ok,
la interacción del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. Así como les explicaba acá, las subdivisiones del sistema nervioso, dijimos que el sistema nervioso autónomo tiene subdivisión simpática y parasimpática. Y estas inervan pues, al intestino, ¿no? O sea, dijimos que los nervios intestinales eran automáticos, o sea, como independientes, de que ellos deciden cuándo moverse, cuándo no moverse. Pero, a pesar de ser independientes, sí pueden ser afectados o modulados, potenciados o disminuidos por el sistema nervioso autónomo, que ese sí viene de acá del cerebro, a través del nervio vago, por ejemplo, que este es el nervio que estimula las cosas parasimpáticas. Ok, entonces, sí, el intestino se mueve solo, o sea, con su propio sistema nervioso entérico, pero puede el sistema nervioso simpático y parasimpático hacer que se mueva más o se mueva menos. A ver, vamos a poner ejemplos. Si a mí me persigue un tigre, o sea, el ejemplo de siempre, si te persigue un tigre, ¿cuál sistema se activa? ¿El simpático o el parasimpático? Simpático. Exacto, el simpático. ¿Por qué? Porque yo ocupo correr de ese tigre. O sea, ahorita mi única preocupación es escaparme de ese tigre que me está persiguiendo. Para escaparme de un tigre, ¿qué ocupo? ¿Digerir los chilaquiles que me desayuné o correr muy rápido? Pues correr muy rápido. Entonces, ¿dónde ocupo mi energía? En el intestino para hacerle segmentación y peristalsis a esos chilaquiles que me desayuné. No, ocupo la energía en mis piernas para correr. Entonces, sí, el sistema nervioso entérico funciona solo, pero si se activa el sistema nervioso simpático, ese tiene el poder de hacer que trabaje menos el sistema nervioso entérico. O sea, lo puede como bajar la potencia con la que se movería. O sea, si me persigue un tigre, en vez de hacer peristalsis al 100, va a ser peristalsis al 20, de que al 20% de su potencia, por poner un ejemplo. Ahora, si yo estoy en mi casa, tranquilo, viendo la tele, en el sillón, acabo de cenar, o sea, cené y después me subí a la tele. Estoy acostado, ya entregué todas mis tareas, no tengo pendiente alguno, todo está bien en la vida. Pues, ¿qué ocupo? ¿Mis piernas para correr? ¿O me puedo dar el lujo de digerir la cena que me acabo de comer? Pues me puedo dar el lujo de digerir la cena que me acabo de comer, de hacerle peristalsis, segmentación, etc. Entonces, pues por medio va a estar activado el sistema nervioso parasimpático. Entonces, si mi sistema nervioso entérico ya de todas formas estaba moviendo mi intestino, pues ahora con la estimulación parasimpática que estoy teniendo, se va a mover todavía más. Y ya, eso es todo lo que hay que saber. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, esto fue todo de mi parte. Ahora sigue, siguiente tema. No sé a quién le toque. Voy. Ya. Oigan, igual si tienen dudas o así, nos quedamos de que hasta el final. Nada más avísenme. Si ven esta pantalla de que la de enzimas, va. Bueno, pues ya vieron de que lo principal, que del tubo digestivo, digo, vieron las propiedades y tal, pero van a ver que después de semana, bueno, más que nada en semana 3, vamos a ver que hay bastantes cosas del tubo digestivo que se están secretando y que se están absorbiendo. Entonces, para eso tenemos que aprender qué son esas cosas, o sea, qué es una enzima, qué es una hormona, qué es un neurotransmisor y así, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo más básico, porque, ajá, sí, es para que todos aprendan. Bueno, primero quiero que vayamos y analicemos qué es una molécula. Pues yo les mencioné que vamos a saber ahorita qué son las enzimas, moléculas, neurotransmisores y hormonas. Resulta que esas tres cosas van a tener funciones diferentes normalmente, pero las tres van a ser moléculas. Las moléculas, para los que fueron a la prepa, ¿se acuerdan de que había algo que eran los átomos? Bueno, las moléculas van a ser un montón de átomos juntos y que van a hacer que una sustancia tenga sus propiedades. Entonces, dependiendo de los tipos de átomos que vayamos juntando,
se van a crear distintos tipos de moléculas y esas moléculas van a tener propiedades diferentes. Por ejemplo, sabemos que, que el agua pues va a mojar, va a poderse tomar. Esa es una molécula de agua, ¿no? Por otro lado, el agua oxigenada, pues le agregamos un oxígeno, por eso es agua oxigenada, y pues esta tiene propiedades como desinfección de heridas, blanquear ropa, eliminar bacterias y virus, pero si la bebemos nos morimos, ¿no? Entonces vemos que depende de cómo yo acomode esos átomos, por ejemplo, si yo le agrego un oxígeno, pueden cambiar completamente las propiedades de una sustancia. Y pues esas son las hormonas, las enzimas y los neurotransmisores. Entonces, el cuerpo va a tener muchísimos tipos de moléculas. De hecho, casi todo van a ser moléculas. De que pensamos en una proteína, pensamos en otras cosas, pues van a ser moléculas. Las que nos vamos a centrar aquí son primero las enzimas. Las enzimas, hay muchísimos tipos, pero lo que hacen las enzimas es catalizar reacciones. ¿Y a qué nos referimos con catalizar? Catalizar es como acelerar un proceso, ¿sabes? Y lo que pasa es que uno dice de que, ok, digamos que yo en vez de hacer pan, que a mí hacer pan me tomaría de que de 5 horas, decido mejor ir a la tienda y comprarlo, ¿sabes? Porque es más rápido. Pues esa es la labor de una enzima. Nada más que para yo irlo a comprar a la tienda necesito dinero, ¿no? Digamos que el dinero es mi enzima. La diferencia es que la enzima, en vez de ser dinero, va a ser algo que jamás se va a gastar. Entonces siempre va a estar ahí y siempre va a estar acelerando reacciones y ella no se va a consumir en el proceso. Entonces, va a acelerar, por ejemplo, el cómo yo consumo carbohidratos, los va a degradar más rápido, porque normalmente los carbohidratos, digamos que se tardarían años en degradarse en nuestro cuerpo, pues una enzima hace que se degraden en horas, a algo más simple, ¿no? Y esas mismas enzimas que degradan los carbohidratos resulta que no se van a deshacer. O sea, cuando yo vuelvo a comer de que, no sé, me vuelvo a tomar otro refresco y me entran más carbohidratos, esa misma enzima va a seguir haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué hacen las enzimas? Aceleran reacciones sin consumirse. Un ejemplo en el sistema digestivo es, bueno, sus propiedades en general son que descomponen macromoléculas, que son moléculas muy, muy grandes y muy complejas que no podemos absorber porque son grandes, en moléculas más simples. Que digamos que yo tengo una cadena, por ejemplo, una proteína de 200 aminoácidos. O sea, es una macromolécula enorme. Y yo la descompongo en un péptido que tiene de que 2 aminoácidos, ¿no? Y eso pues mi célula ya se lo puede tragar más fácil. ¿Cómo descompongo yo esa proteína súper grande en un péptido de 2 aminoácidos? Pues uso una proteasa, ¿no? Una enzima que me la descompone en algo más simple que ya puedo absorber. Eso es lo que hacen las enzimas en el sistema digestivo. Cada vez que vean la palabra asa al final, bueno, no, ajá, que cada vez que vean ese término asa al final de una palabra, es que es una enzima. Por ejemplo, la amilasa salival va a estar en nuestra saliva, o sea, en la cavidad bucal, y va a descomponer los almidones a almidones más simples. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen las enzimas. Ahora, las hormonas van a ser liberadas por glándulas. Ya hablaban con Manuel de lo que son las glándulas. Resulta que glándulas hay exócrinas y hay endocrinas. Las glándulas exócrinas van a secretar sustancias que tienen funciones en el cuerpo localmente. Por ejemplo, en la boca vamos a tener la glándula parótida, digamos, que es una glándula salival, ¿no? Esa va a secretar ¿qué cosa? Cosas como moco alcalino y así, ¿no? Que actúan aquí a nivel de la boca para ayudarnos a digerir la comida, a proteger la cavidad bucal y así. Pero también aparte de glándulas exócrinas, va a haber glándulas endocrinas. Y las glándulas endocrinas, la diferencia es que van a secretar hormonas. ¿Y esas hormonas dónde van a actuar? Bueno, esas hormonas no se van a quedar en la cavidad, sino que van a viajar por la sangre y van a tener un efecto a nivel del cuerpo. ¿Cuáles son ejemplos de estas hormonas? A nivel general, digo, ya muchos llevaron endocrino. Tenemos, por ejemplo, el hipotálamo, que bueno, por ejemplo, la hipófisis, es un órgano neuroendocrino, la tiroides, tenemos el páncreas, que tiene partes endocrinas, tenemos también en el estómago, tenemos las células G,
y así, ¿no? Entonces sí vamos a tener distintas estructuras endocrinas que lo que van a hacer es sacar hormonas y distribuirlas por la sangre. Por ejemplo, la hormona del crecimiento que liberamos en el hipotálamo pues va a irse por la sangre y pues va a promover la síntesis de proteína en músculos, ¿no? Para que crezcan. Eso es lo que hacen las hormonas. En el sistema digestivo tenemos un ejemplo muy puntual y son las de las células G. Las células G, que esto lo vamos a ver hasta después, van a secretar la hormona de gastrina. La hormona gastrina va a ir y va a actuar a nivel sistémico, especialmente en el sistema nervioso, para que el sistema nervioso dé la orden de aumentar la secreción de jugos digestivos, aumentar la motilidad gastrointestinal, regular el apetito, por ejemplo, y regular la saciedad, que eso también lo hace en conjunto con otras hormonas. Bueno, y aquí les puse yo de que el estómago antes y el estómago después de la gastrina. Y pues finalmente vamos a tener los neurotransmisores. La diferencia entre una hormona y un neurotransmisor es que el neurotransmisor no se va a secretar desde estructuras endocrinas, sino desde estructuras nerviosas del sistema nervioso. Siempre lo va a secretar una neurona. Y la neurona puede mandar ese neurotransmisor a otra neurona, lo puede mandar también a una célula efectora, como es un músculo, por ejemplo, el estómago, el páncreas, el corazón, en fin. Pero siempre el neurotransmisor lo secreta una neurona. Y pues el neurotransmisor no va a viajar en la sangre. Si lo está secretando una neurona, la neurona es pues del sistema nervioso, ¿dónde creen que se va a transportar? Pues el neurotransmisor se transporta en el nervio y va a ser especial para respuestas que necesitemos que sean rápidas y que sean locales, porque va a viajar a través de un nervio a un lugar muy específico del cuerpo. Por ejemplo, digamos que yo quiero que mi neurona mande información a mi músculo mediano, ¿no? Entonces va a viajar por el nervio mediano, perdón. Digamos que yo quiero que mi neurona mande información a través de mi nervio mediano hacia mi brazo, ¿no? Entonces, pues obviamente ese neurotransmisor va a ser liberado de una hormona, va a secretar, digamos, que un neurotransmisor de acetilcolina va a viajar por el nervio mediano y va a mover el brazo. Pero a mis piernas no les va a hacer nada. ¿Por qué? Porque ese nervio por el cual está viajando esa sustancia va hacia un lado específico del cuerpo. La hormona va hacia todo el cuerpo, hacia la sangre y a donde caiga. Y pues sí. ¿Cuál es el ejemplo del sistema nervioso? Pues vamos a tener dos plexos, el de Meissner y el de Auerbach, que es el que ya les comentaba Manuel, y pues van a regular al final del día secreción de enzimas también y movimiento intestinal, ¿no? Y sí, estos son los otros moléculas que hay en el cuerpo, digo, proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, vitaminas y metabolitos, que todos los vamos a ver en este curso porque vienen en su examen. Y sí. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Va. Ok, bueno. Ahora vamos a seguir con lo que es la motilidad intestinal. Digo, yo sé que esto ya lo hemos visto varias veces a lo largo de esta diapositiva, bueno, de esta presentación. Pero pues igualmente, ¿qué es la motilidad gastrointestinal? Pues es el movimiento que hace el músculo liso del tubo digestivo. Manuel les comentaba que había una capa muscular general del tubo digestivo y había una capa muscular de la mucosa de repente en el tubo digestivo, ¿no? Entonces, estas capas lo que van a hacer es que se van a contraer de distintas maneras para desplazar y ayudar a procesar el alimento. ¿A qué nos referimos con eso? Pues desplazar es desde la boca hasta llegar al ano, o sea, ir desplazando ese vuelo alimenticio, ese quimo, hasta llegar al ano, ¿no? Ay, puta. Entonces, con desplazar, que el músculo se va a mover para mover cosas desde la boca hasta el ano, que es el término del tubo digestivo. Y luego procesar es
que esos alimentos pasen de macromoléculas muy grandes, con muchos componentes, a cosas más chiquitas. Por ejemplo, un monosacárido y así, ¿no? O sea, cosas chiquitas que nosotros podamos absorber. Lo rompe en sustancias más pequeñas. Va a tener 4 maneras fisiológicas para moverse. Va a tener los movimientos de mezcla. Ahí siguen entrando un montón de gente. Voy. Ya, creo que ya paró. Ok. Bueno, va a tener los movimientos de mezcla, que es cuando este contenido intestinal, o sea, esa comida que nosotros estamos ingiriendo, digamos que es un pollo, se va a mezclar con las enzimas que hay a lo largo del tubo digestivo. Por ejemplo, un pollo ha de tener mucha proteína, ¿no? Entonces, pues va a juntarse con alguna enzima proteasa, que va a romper esas proteínas en cosas más pequeñas. Va a juntarse tal vez con una elastasa si tiene tejido conectivo para hacerlo más pequeño. Eso es lo que hace movimiento de mezcla. Junta esa superficie del tubo digestivo que está llena de células que secretan enzimas con el alimento para que ese alimento pues se junte con las enzimas y se empiece a degradar en cosas que nosotros ya podemos absorber. Esa es la mezcla. La propulsión es desplazar literal el bolo alimenticio y quimo eventualmente a lo largo del tubo digestivo. Si no saben qué es bolo y qué es quimo, ahorita no lo tienen que saber. El bolo es el alimento juntado con la saliva, el quimo ya es alimento más saliva, más jugos digestivos, pero eso lo vamos a ver después. Nada más, propulsión, llevar los alimentos desde la boca hasta el ano, literal. Repertorio va a ser esta función de almacenaje que tiene nuestro tubo digestivo. A ver, ¿a quién me puede decir los 2 lugares en el tubo digestivo donde se almacenan cosas? De que se les ocurra. Ay, sorry, no vi que están solicitando grabar. Alguien dígame, please. Recording in progress. Estómago, muy bien. Y, ok, bueno. Pues sí, el repertorio es esta función de almacenaje que tiene el tubo digestivo. Va a almacenarse comida en 2 lugares principales. En el estómago, ¿por qué? Porque cuando nuestra comida llega desde el esófago, pues va a estar en el estómago, se va a degradar y va a tener que pasar al intestino delgado. Pero, pues ahí va a haber un esfínter, o sea, el estómago se va a cerrar y va a permitir que solo pedacitos pequeños de esa comida que estamos degradando pasen al intestino para que haya tiempo de absorberla bien. Entonces, el estómago es el primer lugar donde se hace lo del repertorio. Y también en el ano. En la zona del ano, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí van a estar las heces fecales y pues nosotros tenemos la habilidad a través del esfínter anal externo de decidir cuándo se hace la defecación. Entonces, pues en el ano también va a haber esta función de repertorio. Eso es pregunta de examen. Esos son los 2 lugares, ¿no? Estómago y ano. Ahora, la función de evacuación, pues obviamente es la expulsión controlada de material intestinal. No hay más que decir ahí. Y... Ay, ¿por qué voy para atrás? Voy. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo ese músculo liso se mueve y se contrae. Esto es una parte muy importante. Nos vamos a ir así muy poco a poco. Digo, ya llevaron aporte, entonces saben principalmente que tiene que haber un influjo de iones a la célula para que la célula llegue, ¿cómo se llama? Sobrepase su potencial de membrana, se genere un potencial de acción y se contraiga, ¿no? Eso ya lo saben, porque ya pasaron aporte. Pero vamos a ver cómo funciona esto en las células del estómago. Bueno, pues el estómago va a tener músculo liso que va a estar en distintas capas. Va a tener una capa circular, que es esta que vemos aquí, y va a tener una capa longitudinal. Si se fijan en este diagrama, la capa longitudinal se ve circular y viceversa, pero es porque, o sea, te lo están pintando de que así aquí, pero en realidad es de que así, ¿sabes? Bueno, el chiste es que va a tener 2 capas, una longitudinal y una circular. Y asimismo, pues la mucosa, que es esta de acá, dijimos que iba a tener una capa muscular ella también. Entonces, estas capas, si se fijan, van a estar hechas de células individuales. Yo les pregunto, ¿el corazón se mueve una sola célula o todo junto? Pues todo junto. El tubo digestivo no va a mover célula por célula individualmente. ¿Por qué? Porque jamás nosotros entonces
tendríamos movimientos concéntricos o uniformes. Se movería de que un pedacito y sería más como un espasmo. No sé si de repente les ha temblado de que el ojo o así. Sería más así. Y eso no nos sirve de nada. Entonces, para que se mueva todo junto, el tubo digestivo va a usar estas uniones de aquí. Va a usar estas uniones de aquí que se llaman uniones comunicantes o gap junctions. Ahora, esta es una célula. Voy. Esta es una célula y esta va a ser otra, ¿no? Pues para comunicarse van a usar estas cosas que son las gap junctions, que se abren y se cierran. Y digamos que a esta célula yo le meto iones, digamos que yo le meto mucho sodio. Aquí está. Bueno, yo le estoy metiendo un montón de sodio a esta célula. ¿Qué va a pasar? Pues la célula se va a despolarizar y se va a generar un potencial de acción. Esta célula se va a contraer. Esto, ok, muy bien. Pues la célula esta ya se contrajo. Pero chance y a esta célula no le está llegando tanto sodio, pero pues yo necesito que esta también se contraiga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues a través de esta unión comunicante, este sodio o este ion se va a ir a la otra célula, o sea, se va a reutilizar a lo largo de todas las células. ¿Para qué? Pues para que ese lado también se contraiga. Y sí, espero que hayan entendido la función de las uniones comunicantes, y sepan que pues ahí están, ¿no? Bueno, pues acá les tengo un ejemplo más. Así están todas las células del músculo. Los puntitos grises son uniones comunicantes. Entonces, si a esta célula le llega un ion, pues va a pasar a través de estas uniones y así se va a distribuir sobre toda esa lámina de músculo hecha de muchas células para que juntos se contraigan. Ok, sorry. Bueno, y ahora vamos a lo que es la actividad eléctrica del músculo. Esto va a estar más complicadillo, ¿sale? Pero, pues sí, cualquier pregunta que tengan yo se la respondo. Bueno, el músculo liso va a tener una actividad que es intrínseca. ¿A qué nos referimos con actividad intrínseca? Bueno, que nosotros no, si se fijan nuestro corazón como late, pues late solito. Yo no le digo corazón, late. Ni me tomo una pastilla para que el corazón lata, nada hace que el corazón late. El corazón late porque es corazón y porque estamos vivos. Pues el estómago y el tubo digestivo en general se va a mover a través de estos Más movimientos tarde. de propulsión y de mezcla y ¿Qué todo pasó, que mami? veíamos, Estoy en clase. eso lo va a hacer intrínsecamente. ¿Por qué? Porque es tubo digestivo y porque No eso sé, es lo que pero hace en es que su estoy vida. explicando algo súper ¿No? importante. Luego te Entonces marco, eso bye. significa Perdón. que tengo una actividad eléctrica intrínseca y que ésta sea rítmica. O sea, esto va a seguir un patrón. ¿Va? Y va a presentar, perdón, dos tipos principales de actividad eléctrica. Voy. Bueno, ¿qué es lo que aprendieron en aporte? Me imagino, pues aprendieron que las células van a tener un potencial, ¿no? Van a tener una carga. Digamos que esto es mi voltaje. A ver, yo no les dibujo tan bonito como Manuel. Me esfuerzo. Milivoltios. Digamos que mis células normalmente están en más o menos menos 70, ¿no? Creo que era lo de un miocito cardíaco, ¿no? Creo que estaban en menos 70. O sea, las células van a estar cargadas negativamente y eso va a ser una constante. Cuando hay un influjo de iones, digamos, en el caso del corazón es de calcio, va a entrar un montón de calcio y pues ese potencial se va a ir de menos 60 a como más, creo que era más 10 o algo así, ¿no? Entonces va a ir como más 10. ¿Por qué? Porque el calcio va a tratar de estabilizarse. Y pues ya, ¿no? Aquí se contrae entonces la célula, se genera una meseta y luego vuelve a despolarizarse y se quedan menos 70. Eso es lo que sucede normalmente en todas las células contráctiles. ¿Qué hace el estómago? Bueno, ¿qué hace el tubo digestivo? Bueno, el tubo digestivo va a tener unas cosas que se llaman ondas lentas. Las ondas lentas son un cambio constante en ese potencial de membrana. No son potenciales de acción. ¿Se acuerdan que el potencial de membrana es lo que dijimos? La carga que tiene la célula. Digamos que es menos 70 normalmente, ¿no? O sea que la célula es negativa. El potencial de acción es ya cuando la célula se dispara, se hace positiva y se contrae. Eso no es. Las ondas lentas significan que, a diferencia de, por ejemplo, un miocito cardíaco, mi célula de repente va a estar en menos 50, pero se va a ir a menos 40, puede volver a menos 50, menos 40,
Y así, ¿no? Así se va. O sea, va cambiando ese nivel de polarización que tiene. Siempre va a ser negativa, pero a veces va a ser más negativa y a veces menos negativa. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Bueno. ¿Y para qué nos sirve esto? Yo les pregunto, si, ¿qué creen que sea más fácil de arrancar? ¿Una célula que esté a menos 70 y que esté súper negativa? ¿O una célula que esté a menos 40? Esté negativa, pero pues requiero menos iones para despolarizarla, ¿no? Porque la diferencia entre positivo y negativo es menor. Digamos que para una célula que está súper negativa en menos 70, menos 90, necesitaría yo de que, no sé, 100 iones de sodio. Y que para una célula que está en menos 90, menos 40, tal vez yo necesite de que 30 iones de sodio. O sea, es más fácil que esta célula, cuando esté en menos 40, se despolarice y genere un potencial de acción. Entonces, por eso las ondas lentas existen. Porque cuando esta onda lenta logra llevar a la célula a menos 40, se va a generar un potencial espiga. ¿Qué es el potencial espiga? Pues el potencial de espiga sí es un potencial de acción. Que dijimos que el potencial de acción es que cuando la célula va de negativa a positiva rápidamente y genera contracción. Entonces, las ondas lentas ya provocaron que mi célula eventualmente llegue a menos 40. Se genera un potencial de espiga, que es el potencial de acción, que está dibujado acá. Y pues mi célula tal vez llega a menos 10 o a 10, ¿no? O sea, se vuelve positiva. Y ahí es donde se contrae. ¿Sale? Entonces sí. ¿Cómo se va a contraer o qué va a provocar este potencial de acción? Pues cuando mi célula llega a menos 40 empieza a entrar un montón de calcio, que es lo que les tengo escrito acá, y de sodio. El calcio en particular, así como lo hacía con los miocitos cardíacos, que es el principal, va a activar algo que se llama calmodulina y la calmodulina eventualmente va a provocar la contracción. Y algo que no les había yo dicho es que este cambio en el potencial de membrana va a estar dado por las células de Cajal, que son estas cosas que ven aquí. Las células de Cajal son unas células como las que había en el corazón, que son de que las que inician ese potencial de acción, de que todo lo de, no me acuerdo cómo se llama, pero todo ese sistema de conducción del corazón, bueno, eso son lo mismo las células de Cajal que hay aquí en el estómago. Estas van a provocar que esta cosa, célula muscular chance llega a menos 40. Esta célula muscular llega a menos 40, entra un montón de calcio, un montón de sodio. Ese sodio y ese calcio se reparte por todas las demás células a través de las gap junctions y se contrae todo ese pedazo del tubo digestivo, ¿sale? ¿Hasta aquí todo bien? Células marcapasos, exacto. Eso es lo que les quería decir. Las células de Cajal sí son como las células marcapasos. De hecho, esos son unas células que generan, pues, un cambio en este potencial de membrana, o sea, en qué tan negativa es la célula, de una manera rítmica. Entonces son como células marcapasos. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Hablen, please. Ok. Ah, denme dos. Dime, Ana Pau. Ah, yo tengo una duda. O sea, ¿cómo se originan de que las ondas lentas o siempre están, o sea, ahí, hasta que llegue el impulso? Sí, las ondas lentas son las que se originan gracias a las células de Cajal, ¿no? Entonces las células de Cajal de repente van a decirle al miocito, bueno, ajá, a la célula muscular del tubo digestivo, hey, yo sé que tú estás en menos 60 tal vez, lánzate a menos 50. Y así, ¿no? Les van a estimular a las células musculares para cambiar ese potencial en reposo en el que están. Cuando ese potencial en reposo, las células de Cajal hacen que llegue hasta menos 40, pues se genera la espiga, que eso se genera fisiológicamente. ¿Por qué? Porque cuando llega a menos 40, se abren los canales de calcio, se abren los canales de sodio, entra un montón de calcio, se genera la espiga y se contrae. ¿Sale? Ok, gracias. Va. Ok, pero en conclusión, las células de Cajal son las que inician las ondas lentas. Bueno, vamos a seguir. Todo esto es fisiológico. O sea, que yo coma o que yo no coma, esto va a suceder. Pero hay cosas
que sí van a generar una despolarización o una hiperpolarización. La despolarización, pues normalmente también pasa con el potencial espiga, que es que la célula se hace menos negativa, pero la diferencia es que es como si yo elevara este potencial de reposo, este potencial de membrana en reposo, lo elevara hasta un lugar mucho menos negativo. Digamos que este potencial de membrana, dijimos que para generar una espiga estaba en menos 40, ¿no? Bueno, pues hay cosas que yo puedo hacer para que ese potencial en vez de menos 40 esté en menos 20. Entonces es mucho más fácil todavía que se genere una espiga y que se contraiga. ¿Cuáles son estos estímulos que generan una despolarización? Cosas como la distensión, digamos que este es el bolo alimenticio y va a haber mecanorreceptores, va a haber sensores de distensión en el tubo digestivo, parte del sistema nervioso, que van a detectar que esta pared se ensanchó, ¿no? Porque hay presencia de comida. Y cuando se ensancha, pues van a provocar una despolarización, que es más fácil que el músculo se contraiga. Y pues si se contrae esta parte del músculo, el bolo puede avanzar en un movimiento de propulsión. Entonces, distensión, acetilcolina y en general neurotransmisores del sistema parasimpático, que pues siempre va a ser acetilcolina, y también hormonas digestivas como la gastrina. Y pues luego vamos a tener la hiperpolarización. La hiperpolarización son esas cosas que nosotros hacemos que van a hacer que la célula en vez de menos 40, menos 60, estén en un lugar mucho más negativo, hasta menos 70, por ejemplo. Esos estímulos pueden ser, por ejemplo, neurotransmisores simpáticos del sistema simpático, como la adrenalina, o sea, epinefrina, o la noradrenalina, o norepinefrina. Ahí está escrito mal norepinefrina, pero bueno. El chiste es que el sistema simpático puede mandar neurotransmisores que hiperpolaricen a mis células musculares y prevengan que se contraigan. Porque esto es importante, pues el sistema simpático, les decía Manuel, que era todo esto de fight or flight. Entonces, si yo estoy corriendo por mi vida porque hay un oso persiguiéndome o yo estoy muy estresada, vaya, y tengo el sistema simpático trabajando mucho más que el parasimpático, pues obviamente voy a estar concentrada mejor en mandarle sangre a mis músculos, en hacer síntesis de proteínas, en hacer cosas que me den energía para correr, para huir o para sobrevivir. No voy a hacerlo de rest and digest porque eso es parasimpático. ¿Y sí? Bueno, esto es lo más del movimiento de mezcla, la neta. Entonces, de que ya. Acabamos. Igual si tienen dudas, aquí nos quedamos. Les encargamos ya en la retro, please. Antes de que se vayan. Sin la retro, please, no, o sea, no podemos pasar la PPT. Entonces, llénenla para que la tengan, para que estudien. Y sí, ya se pueden salir. Muchas gracias. Gracias. Recording stopped. Gracias. Bye, muchas gracias.